La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, la doctora Ainhoa Martín Emparán nos habló de su tema Señalización Sostenible, educando al usuario. Se ve correctamente, ¿verdad? Bueno, durante el confinamiento, una de las cuestiones que yo creo que todo el mundo nos hemos planteado es cuando esos animales han saltado a las calles y han invadido las ciudades, y nos hemos dado cuenta de que, o por lo menos se ha reflexionado mucho en el tema de quién era el virus, ¿no? Porque realmente nos hacía conscientes de cómo estábamos, de alguna manera, dilapidando un poco la naturaleza, ¿no? Es verdad que el medio ambiente siempre ha estado presente, siempre hemos intentado ir aportando para ir mejorando. Sabemos que hay un consumo en exceso, pero es verdad que en estos 2 últimos años sí que quizá nos hemos podido parar a reflexionar. Y en mi caso, yo tenía una publicación hecha en el año 2007 en la revista online de Foro Alfa, que iba sobre diseño gráfico sustentable. Y una de las cuestiones que empecé a cuestionarme en estos años que hemos pasado era revisar un poco dónde nos habíamos quedado. Una de las cuestiones que yo trabajaba era, planteaba el diseño, ecodiseño y el feedback que hay entre el diseñador y el usuario. Y en ese sentido he empezado a ver si realmente desde el 2007 hasta ahora habíamos avanzado o no. Voy a intentar hacer un pequeño paseo a través de los distintos apartados hasta que veamos un poco, pues, de qué manera nosotros podemos educar al usuario, ¿no? Que es quizá uno de los retos que tenemos muchas veces como diseñadores. Todos conocemos ya las 3 R's, que es reducir, reutilizar, reciclar. Y últimamente una de las cuestiones que se está planteando ya también es añadir esa 4ª R, recuperar. Sin embargo, también hay quien plantea una 4ª R que no es recuperar, sino reeducar. Porque realmente a veces encontramos bastante difícil la labor del reciclaje, ¿no? O de preocuparnos por ese medio ambiente. Como diseñadores, seamos diseñadores gráficos, que por lo menos yo me muevo en la disciplina del diseño gráfico, pero cualquiera de las cuestiones que voy a ir trabajando o voy a ir comentando en esta charla se puede aplicar a cualquier disciplina realmente, se puede trasladar. Y lo fundamental es que cuando nosotros nos planteamos un diseño, es el cliente el que nos da ese briefing y nosotros ese briefing lo transformamos a algo que comunique y realmente le añaden ya últimamente, no es tanto una cuestión del diseñador como ya de las empresas, la parte de ecología, ¿no? Todas las empresas ya quieren un producto que contenga, digamos, esa sensación de ecología. Y así es como diseñamos. Intentamos realmente hacer un diseño que venda, que sea bonito y que sea ecológico. Sin embargo, yo la cuestión que vengo a plantear hoy y que espero que dentro de lo que pueda decir sirva de granito de arena en la educación, en los futuros diseñadores que están escuchando hoy, mi granito de arena sería el preguntar ¿y qué pasa después? ¿Y qué responsabilidad tenemos en todo esto? Porque claro, yo hago mi diseño, lo lanzo a la calle y alguien lo compra. Pero rara vez nos preocupamos por lo que ocurre después. El objetivo fundamental de cualquier producto responsable con el medio ambiente es que vuelva a la rueda. Es decir, lo que ya conocemos como de la cuna a la cuna, que ese producto que ya no sirve
sirva como para algo nuevo. Y sin embargo, muchas veces es muy complicado. Yo no sé, porque de verdad que he intentado averiguar qué pasa en México, sé qué pasa en España, he intentado incluso mirar qué pasa en otras partes del mundo, porque el problema fundamental que nos encontramos muchas veces que es que no sabemos qué hacer con el producto cuando lo tenemos en las manos, el usuario. Nosotros somos unos diseñadores que generamos un producto, que diseñamos un producto, lo ponemos en la calle, pero generalmente a veces se da poca información al usuario de qué hacer después. Lo ideal sería tenerlo así de claro, ¿no? De yo saber, bueno, tengo este producto, he comprado este packaging, me lo quito y ahora resulta que este packaging lleva plástico, lleva papel y esto va para acá y esto va para allá. Normalmente no va a estar así de claro. Voy a intentar ver un poco los símbolos que nos vamos a encontrar, los pictogramas que vamos a encontrarnos, porque nosotros también diseñamos estas cosas y a veces pues no está tan claro, ¿no? Empecemos por los plásticos. Si yo tengo este símbolo, que es el triangulito Moebius, ¿vale? Que ya sabemos o que conocemos como el símbolo de reciclaje. Este símbolo es fundamentalmente más internacional, hay muchos que no son tan internacionales como veremos más adelante, pero sí que en este caso tenemos unos símbolos que son bastante internacionales, pero sin embargo son bastante confusos. Tenemos el que tiene el triangulito con un 1, que es el plástico, que es más fácil de reciclar, que normalmente es el de botella, refrescos, agua, envases de comida. Y luego tenemos el 7, que es, por favor, intentando comprarlo, porque es muy complicado de reciclar y a veces es muy costoso, que también hay que pensar que reciclar lleva también su coste. ¿Qué ocurre con esto? Que nos encontramos que yo como usuario no entiendo estos números si no los he aprendido previamente. Y entonces me generan más dudas. Yo no sé qué reciclar y qué no. Y en muchas ocasiones tenemos una vida muy complicada y nos cuesta trabajo buscar el contenedor para llevarlo. Si encima no sé muy bien dónde echarlo, la cuna ya no está. Ya ese proceso que debería continuar no continúa. Una de las cuestiones que podríamos plantear es en nuestros productos decirles, oye, que si esta botella la llevas al contenedor, podemos hacer textiles para bolsas o lonas para velas o bolsas industriales, pero los productos en sí no informan absolutamente de nada de eso, simplemente nos muestran un producto que nos encanta, la caja normalmente lo queremos comprar todo, pero luego yo no sé qué hacer con eso. No sé si os habéis dado una vuelta por los supermercados, yo os invito que después de esto os vayáis, miréis los envases y penséis y reflexionéis, apoderándome de Nereida, de This Slow Design, os penséis que realmente qué pasa con eso, qué información tiene el usuario, ¿vale? Y otras dudas que me surgen a mí, ¿todo el papel es reciclable? ¿Cuántas veces puedo reciclar el papel? ¿O todos los materiales son reciclables? ¿O qué podemos hacer para que todo lo que hagamos tenga un impacto ecológico menor? Anna Carlyle puso en marcha en Belmurne un estudio que se llamaba Viola Ecographic Design y ella ofrecía soluciones sostenibles. Además, ponía a función de otros diseñadores a disposición, ponía una guía donde daba información útil sobre el papel, sistemas de impresión, qué hacer para que fuera un diseño más ecológico. Dentro de estas cosas que podemos hacer como diseñadores, voy a decir unas cuantas, porque realmente cuando estamos en ese proceso debemos pensar en estas cosas también. Cuando estamos pensando cómo diseñar o qué propuesta darle a nuestro cliente, debemos también tener en cuenta que hay que comprobar con el impresor
el formato con el que aprovecho mejor el pliego en la composición. Pensando en un diseñador gráfico que tenga que hacer un folleto y evidentemente el tamaño de la hoja, eso hace que quepan más o menos hojas en un pliego. Si me caben menos, necesito más papel. Si me caben más, necesito menos papel. Entonces, en nuestro proceso de diseñar, tenemos que tener en cuenta que si yo sé en qué tamaño de pliego me estoy moviendo, puedo definir un tamaño de papel que sea más respetuoso con el medio ambiente, porque al final voy a gastar menos papel. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que la imprenta con la que trabajamos tenga controlado la emisión de gases en el proceso de impresión, por ejemplo, de las tintas, de los barnices, los pegamentos, de las soluciones de limpieza. También hay imprentas que imprimen sin fotolito, es decir, no tienen ese plástico negativo donde se imprime de ahí a la plancha, sino van a directo a plancha. Te ahorras ese plástico, que además está emulsionado, con lo cual consigues ser más ecológico en el proceso de diseño. Porque hay que decir que cuando hablamos de ecología en el diseño, es tanto en el proceso de producción como luego en los residuos, y los residuos se generan tanto al final como en el proceso. O sea que debemos tener en cuenta esa mochila ecológica y ver un poco cómo la estamos cargando para saber que al final somos más o menos ecológicos y estamos dando una propuesta realmente sostenible. Por otro lado, también podemos utilizar tintas vegetales o bien papel sin estucar. No sé si la nomenclatura es la misma, pero básicamente el papel sin estucar es un papel normal, el que podemos usar para las impresoras, y el estucado sería el que usan las revistas generalmente. También hay que tener cuidado a la hora de utilizar tintas metálicas o fluorescentes, porque contienen materiales pesados, con lo cual es más difícil reciclar eso. Los barnices, siempre intentar que sean al agua y intentar evitar los barnices UV o los plastificados, ¿vale? Y cuando trabajemos con una imprenta, saber que esas imprentas tienen un control y una buena manera de deshacerse de los residuos, ¿vale? Otra de las cuestiones que deberíamos plantearnos es comprobar que nuestro material se puede llevar a reciclar fácilmente. Si yo planteo un diseño en el cual le he metido un plastificado, le he metido unas grapas y se me ha ocurrido meterle un elemento de plástico para sostener un CD, por ejemplo, pues va a ser mucho más costoso lo que va a ser el reciclado de ese producto. Tienes que quitarle el plastificado, tienes que quitarle la grapa, porque cuando vas a reciclar el papel, es el papel lo que se recicla, no todo lo demás. Por lo tanto, si queremos hacer propuestas ecológicas, tenemos que contener o por lo menos pensar en que nuestras propuestas de diseño deben tener esas características para que realmente sean sostenibles. Y por supuesto, a la hora de selección de materiales, igual que hemos hablado de tintas, pues siempre tenemos que tener en cuenta que debemos trabajar con papeles, por ejemplo, en este caso el papel FSC, que proviene de bosques que están generados precisamente para eso, para fabricar papel, y se van regenerando. Es verdad que tendemos a pensar a veces que el papel reciclado es más sostenible, pero eso también, los materiales que vayáis a utilizar en un proceso de diseño tenéis que ver bien de dónde llegan, porque en muchas ocasiones ese papel os podéis encontrar que para el blanqueado ha utilizado mucha lejía, mucha agua, y a lo mejor no es realmente tan ecológico, aunque ciertamente viene de otras fibras, pero no necesariamente es más ecológico que un papel FSC. Bueno, ¿y qué otras cosas podremos tener en cuenta? Eric Benson, que es un profesor asociado de la Universidad de Illinois, plantea 5 principios
de sostenibilidad que basan fundamentalmente en el respeto, la mejora de la calidad de vida, conservar el planeta, y todo esto, algunos de ellos coinciden con el trabajo de Anna Carlyle que he hablado antes, ¿no? La idea es concienciar al diseñador que para realizar su propuesta debería diseñar para la longevidad, o sea, evitar la obsolescencia programada, diseñar cíclicamente, es decir, siempre intentar utilizar objetos o elementos que puedan cobrar una segunda vida, elegir materiales reciclados y no tóxicos, reducir al mínimo el material de desecho, como lo he dicho antes, ¿no? con el tema de las planchas de impresión, elegir proveedores locales que empleen energía renovable y prácticas comerciales socialmente equitativas y respetuosas con el medio ambiente, educar a los consumidores acerca del ciclo de vida a través del mensaje y el marketing, y animar a otros a diseñar de una manera sostenible. A mí me interesa especialmente el tema de educar a los consumidores, porque creo que muchas veces en nuestras propuestas de diseño pensamos más en el cliente que en el usuario, ¿vale? Siempre planteamos, el cliente me ha planteado este briefing y yo voy a hacer esta propuesta, pero muchas veces olvidamos a ese usuario. Y nos encontramos con esto, ¿vale? Este es una caja de cereales del supermercado normal y corriente. Tenemos que tener en cuenta que como diseñadores gráficos haremos cosas maravillosas y luego otras cosas pues que son las demás desde el día a día. Cuando uno va a comprar, todo es diseño, si os fijáis, todo tiene diseño y pues, la intención es que todo tenga el diseño lo mejor posible, ¿no? Aquí os pondría yo un poco en situación, ¿vale? Imaginaos que he comprado los cereales para mi nieto y cuando mi nieto se terminan los cereales yo tengo que coger y tirar el envase, y ahora me encuentro con esto y yo veo, vale, pues teniendo en cuenta que es mi nieto, posiblemente tenga gafas para cerca, con lo cual ya los símbolos son un poquito pequeños, ¿no? O sea que ya me va a costar trabajo verlos. Por otro lado, puedo entender a lo mejor el símbolo de Mobius del reciclado con las 3 flechas. No sé si entiendo o no entiendo el punto verde, y desde luego ese señor con 3 flechas alrededor, no sé muy bien qué es lo que hace. Por lo tanto, este envase no empuja a la acción, no hace que cuando yo termine mis cereales coja la caja y la lleve al reciclado. ¿Y qué he perdido con esto? Pues he perdido un libro, porque resulta que con 8 cajas de cereales se saca un libro. Entonces, esto plantea otra cuestión, ¿no? Dentro de este paseo en el cual me gusta que vayamos yendo por partes hasta llegar al final, ¿no? Me plantea otra cuestión y es la siguiente. ¿Es entendible los símbolos o los pictogramas del reciclaje? Yo sé que aquí no podemos interactuar mucho, entonces me voy a preguntar y me voy a responder yo sola, ¿vale? Con lo cual entendemos aquí que diría, ¿qué símbolo del reciclaje es este, ¿no? Y bueno, os digo que es el símbolo del plástico en Japón. De hecho, tienen un símbolo para cada elemento: el aluminio, el plástico, el acero, el papel, el cartón y el carbón. En un principio, los iconos, los pictogramas, los símbolos, los ideogramas nacen con la idea de ser reconocidos inmediatamente y porque trascendían las barreras del lenguaje. Y sin embargo, en estos momentos vemos como si esas barreras volvieran a estar de nuevo, ¿no? Los iconos, los comerciales, se utilizaban en un momento en que la gente no, había una predominación del analfabetismo y se utilizaban para que la gente supiera dónde estaban los comercios. Una barbería o es una pescadería y la gente entendía esa simbología.
y se reconocía, en muchos casos es súper necesario que se reconozca rápidamente, como ocurre, por ejemplo, con las señales de tráfico, que no podemos perder tiempo en descifrarlas. Es cierto, y yo creo que aquí está parte del error, que nadie nace sabiendo el lenguaje de la conducción, ¿no? Si te vas a sacar el carnet de conducir, te estudias el manual y ya sabes lo que significan las señales de tráfico. Y hay otra cuestión que también es interesante y es que estas señales son internacionalmente reconocibles. La señal de prohibido es prohibido en todos los países, cosa que no parece que esté pasando con los símbolos del reciclaje. Nos encontramos, por ejemplo, que a finales del siglo XX, con el tema del gran avance que ha habido en los transportes, pues muchos de esos iconos, que hay, son internacionalmente reconocibles. Yo creo que yo pongo esto y todo el mundo sabe dónde encender, dónde apagar, cómo echar para atrás y cómo darle al pause. Y realmente esto a veces ni te lo enseñan, ¿no? Simplemente tienes, intuitivamente utilizas esos aparatos una vez, otra vez y ya sabes que todos funcionan de la misma manera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los iconos del reciclaje, ¿no? En este caso, el punto verde, que es una marca registrada, surgida de la asociación y colaboración entre Pro Europe y Ecoembes. Bueno, cuando un elemento, un packaging, tiene este elemento, indica que el fabricante o el envasador ha pagado para que ese envoltorio o envase se recicle de manera correcta y no contamine. Evidentemente, esa empresa paga a, bueno, pues a la empresa que se dedica al reciclado, que claro, todo esto hay que financiarlo, ¿no? Pero no, el usuario es el que tiene que llevarlo. O sea, que yo tengo ese símbolo y sé que ese producto se puede reciclar y que han pagado para ello. Este caso yo creo que es más reconocido, todo el mundo cuando ve el símbolo del círculo de Mobius y las 3 flechas, que son las referidas a las 3 R's que hemos visto antes, pues todo el mundo sabe que es un envase que se puede reciclar. Yo no sé si están en todos los países, más o menos es intuitivo, podemos ver que no se tira al contenedor. Sí añado que es cuando normalmente lo tienen los elementos que son electrónicos, que no se pueden tirar al contenedor, no lo tienen todos los elementos, ¿vale? Todos los envases. Este es más reconocido, que es el caso del Tidyman, nos invita a tirar el envase a la papelera. En este caso yo diría un poco que está obsoleto porque realmente no queremos que lo tire a la papelera, queremos que la gente lo tire a su sitio adecuado, ¿no? Y este es un poco el que hemos visto antes del plástico, que siempre, como hemos visto, tiene un número y un triángulo y también se refiere a otros materiales, ¿no? Del 1 al 7 es plástico y luego ya vamos teniendo otros diferentes materiales, siempre van con un número dentro. Igualmente, si no te lo sabes, pues poco puedes hacer con ellos. Aquí en España nosotros tenemos estos pictogramas, que es el hombre que tira algo en un contenedor, y tenemos el azul para el papel, el amarillo para el plástico y el verde para el vidrio. Estos yo no sé si les suenan. Yo dentro de la investigación quería comprobar si realmente hay una unidad en la gestión de esta simbología, ¿no? Porque realmente cuando se reúnen los países y intentan llegar a un acuerdo para el gasto energético y para la ecología, para la sostenibilidad del medio ambiente, y luego te encuentras con que no hay una unidad en esto, pues la verdad es que es un poco que aquí yo decía, bueno, a ver si alguien toma cancha en este asunto, ¿no? Y por lo menos podemos poner orden en la parte de los símbolos y en la parte que nos corresponde a la educación del usuario.
Estos son en México, yo si no es así os pido disculpas, ¿no? Pero en México, según aparece en la página del gobierno federal, habían identificado, al menos dentro del Estado, habían identificado cuatro formas diferentes de separar los residuos y al menos 3 asignaciones diferentes de colores, logotipos y características para el mismo producto. De manera que se encontraba el azul, que podía estar identificado tanto para el plástico en una entidad federativa, pero en otro estado el azul podía identificar a residuos inorgánicos. Y sin embargo, por ejemplo, en otros países, como en el caso de España, el azul es para el papel. La Secretaría de Medio Ambiente pues, genera, viendo que hay esa variedad, ha intentado unificar todo y de hecho tiene un manual de identidad con todos los usos de estos pictogramas y con los, bueno, pues todo lo que va, la señalización de lo sostenible, los contenedores, etcétera, etcétera. Y la Semarnat es la que decidió fortalecer acciones que permitan establecer métodos y criterios únicos que puedan ser aplicables a cualquier parte del país y que la población, no importando su lugar de origen o residencia, puedan contribuir a las acciones locales en materia de gestión integral de residuos y de su aprovechamiento a través de la correcta imagen iconográfica a nivel nacional, de los símbolos que identifiquen de forma inmediata, clara, precisa, los residuos sólidos de forma separada. Para ello, Semarnat utilizó al Centro de Investigación de Diseño Industrial de la UNAM y para especialistas de diseño gráfico, diseño industrial, artes gráficas, comunicación visual, que participaron en el desarrollo de esta imagen corporativa, ¿no? Y pues sacaron tanto esta iconografía que, como ya veis, el papel dista ahora de lo que sería en España, que es en azul, plástico nosotros lo tenemos amarillo y el verde nosotros lo tenemos para el vidrio. Y bueno, pues igual que la señalización de los distintos contenedores. Entonces, estos ejemplos a mí me planteaban estas preguntas, ¿no? La señalización que tenemos para los elementos, para los productos en general, ya sea packaging o sea cualquier producto que se genere y que al final tiene que desecharse de alguna manera, son universales. ¿Todos los países tienen el mismo? ¿Son entendibles a primera vista o habría que explicarlos o aprenderlos? Igualmente, pues me plantea hasta qué punto es solo parte o el problema es parte solamente de los gobiernos o si los diseñadores podemos hacer algo o intentar hacer un cambio, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a mirar un poco lo que hay en los supermercados, ¿no? Que es un poco, es decir, bueno, yo como diseñador, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué nos encontramos? Pues en bases de normal, de lo que puede diseñar en cualquier empresa y no sé, no hay ninguna señal de qué hacer con el envase. En este otro vemos que la botella sí que tiene el icono de que está producido este papel de Bosques FSC, el papel FSC, pero no dice qué hacer con la botella ni qué hacer con nada. Igual que la huevera, que tiene su punto verde, indicando que efectivamente la empresa ha pagado para la eliminación correcta del residuo, pero luego el usuario no sabe qué hacer realmente con el producto, ¿no? No sabe dónde tirarlo en el peor de los casos. En el mejor esperemos que sí sepa dónde tirarlo, ¿no? En este caso encontramos acciones, que es lo que comentaba un poco antes, ¿no? Vemos nuevo envase, 100% reciclable, el código de barras con las hojas, metal, se recicla para siempre. Sin embargo, me encuentro con que no me da más información de qué hacer con esos residuos. Y da la sensación que ese diseño está hecho para la empresa, evidentemente, para hacer ver que la empresa es ecológica, que se preocupa y por lo tanto va a haber más clientes que van a comprar eso.
pero luego no hay una información clara de qué hacer con el producto, con lo cual tampoco estamos ayudando a la eliminación correcta de los residuos, ¿no? Igualmente pasa con este elemento, saco reutilizable, no lo tires a la naturaleza, tiene el tidy man, pero realmente no querríamos que lo tiraran a la basura, sino al contenedor del plástico, y tiene el símbolo del reciclaje que nos indica que efectivamente se puede reciclar. En este caso ya vemos que para información del reciclaje visita la página web, con lo cual dices, bueno, pues supongo que en la página web te van a dar más información, pero el usuario se va a meter en la página web a mirar cómo reciclar ese producto, o te dan ganas de reciclarlo realmente. Quizá deberíamos intentar ir más allá, ¿no? En estos casos ya empiezan a decir qué hacer, ¿no? Recicla el azul, en este caso incluso te dice la parte de papel va aquí y la parte de plástico va a otro sitio, igual que la lata, bueno, pues esto va al amarillo y aquí va a un sitio y esto va a otro. Que ya hay al menos una pequeña preocupación. Y en este caso tendríamos una empresa que lo que te dice es que si te metes en su página web y pones los datos de tu compra, plantan un árbol. Bueno, pues en esa misma casa tienen además en su página web una información sobre cómo ellos se preocupan no solamente en el producto, en el envase, ¿no? Que se supone ecológico, aunque no ponía qué hacer con el papel, y se preocupan también en que ellos tienen pocos residuos, gastan poca energía, utilizan energía renovable, protegen, compensan las emisiones de carbono. Hay una preocupación por la empresa. Yo no digo que en este caso sea esta empresa, pero sí que es verdad que hay que tener cuidado muchas veces, porque realmente hay una historia que se llama el greenwashing, y hay empresas que utilizan esta imagen ecológica para vender, pero realmente no tienen a lo mejor esos productos o esa preocupación real por el medio ambiente. Ahí ya estaría un poco la ética del diseñador también, que podríamos meter en la palestra de ¿debo aceptar trabajos de este tipo o no? En cualquier caso, siempre cuando se produzcan o estemos dando una solución de diseño al cliente, yo creo que es fundamental que nos preocupemos en qué pasa después con ese producto. No solo le estoy dando la opción al cliente y el cliente va a vender su producto y además soy sostenible porque estoy utilizando buenos materiales, sino que luego yo quiero el de la cuna a la cuna, yo quiero que ese producto vuelva. Y es una parte responsable nuestra, porque, por ejemplo, si nuestro cliente nos pide una lona de 30 metros para decir lo sostenibles que somos, nosotros tenemos que decirle, no, eso no es ecológico. Y tenemos que dar otras soluciones. Por lo tanto, mi pregunta ahora sería, si damos un paso más. Donald Norman, en su libro The Design of Everyday Things, nos explica cómo en realidad nosotros, cuando nos estamos planteando el problema del diseño, nos estamos planteando desde nuestro propio punto de vista. Pensamos que el humano es como nosotros o que tiene el mismo punto de vista que nosotros, y el comportamiento humano es el que es, no el que queremos que sea. Por eso, cuando, por ejemplo, nos planteamos ahora delante de estas puertas y lo primero, poniéndoos en situación, estáis delante de esas puertas y lo primero que os vais a preguntar es ¿cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál es la puerta de salida? Y empujo o tiro. Esas cuestiones son las que el diseñador tiene que tener en cuenta en su proceso de diseño. Tiene que pensar realmente si le está dando la solución al usuario intuitivamente, o el usuario va a tener que hacer el ensayo-error, de aquí no para allá, o esta puerta no es la otra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que intentar diseñar las cosas para la gente y tenemos que entender tanto la máquina, el diseño, el producto, la empresa para la que estamos trabajando,
como las personas. Lo que llamamos el diseño centrado en las personas, que ahora a la hora del tema pues, de internet y tal, pues es el diseño centrado en el usuario. Pero que lo primero que tenemos que exponer son las necesidades, las habilidades, el comportamiento y luego plantear la solución. Porque como hemos visto hasta ahora, el colocar un icono en un envase no soluciona el problema del reciclaje. En muchas ocasiones le crea o le genera más dudas, ¿no? Si pensamos en nuestro usuario, lo normal es pensar en una persona que ya se preocupa, ¿no? Una persona que va a comprar y no lleva o ya lleva bolsas que no son de plástico, bueno, pues sí puede ser nuestro usuario, pero es muy posible que ya sepa qué hacer con el producto. Nosotros deberíamos pensar en las personas que no están concienciadas cuando estamos haciendo ese diseño. En una encuesta que hizo el periódico The Guardian para 2.155 personas, pues empezó a preguntar a ver si la gente entendía lo que eran bueno, gente en Inglaterra, los pictogramas del reciclaje. Y el 73% entendía lo que era el pictograma de Mobius, ¿no? el que todos creo yo que conocemos. Solo el 32% entendía el pictograma del plástico. El 15% el del Tidyman, que ya es raro, ¿no? Porque el del Tidyman se entiende, pero el 15%. Y solo el 12% entendió el que tienen ellos, que yo creo que no todos tenemos el mismo, para el pictograma del reciclaje del metal, que es esa lata con ese imán. Las empresas y las compañías, viendo todo esto, también se están metiendo dentro de la responsabilidad que la empresa tiene hacia la educación del usuario, ¿no? Que es un poco lo que creo yo que deberíamos centrarnos, ¿no? O lo que debemos pensar cuando estamos haciendo todo nuestro proyecto de diseño, debemos pensar en eso. Y hay empresas en las que ya lo están teniendo en cuenta. En el caso, por ejemplo, de Coca-Cola, hizo una campaña que se llama World Without Waste, donde utiliza una gamificación con el hashtag CokeDunks. Lo que hace es que pide a los usuarios, a los consumidores de Coca-Cola, que envíen vídeos o fotografías de ellos tirando el envase de manera responsable a un contenedor haciendo algo raro, dando una voltereta o, como en este caso, pues el padre con el niño boca abajo, ¿no? También IKEA lo que ha hecho es invertir en el packaging y ahora mismo ha hecho dentro de una investigación está utilizando packaging biodegradable que utiliza hongo mycelium, que es un tipo de hongo que es biodegradable y lo que consigues es dejar atrás la espuma de poliestileno, ¿no? Que es la que utilizan los packaging, de manera que esto es biodegradable. Estas son acciones que realizan las empresas y que detrás luego tienen a los diseñadores haciéndoselo, pero en ese proceso yo insisto en tener en cuenta luego al usuario en cuanto a qué se hace después. Vamos a dar un repaso ahora por algunas propuestas de diseño ecológicas en las que, bueno, vamos a ver un poco cómo nos preocupamos a nivel de diseño por realizar propuestas que realmente sean buenas para el medio ambiente. Sin embargo, seguimos sin ver esa simbología o esa señalización de qué hacer después con el producto. Lo digo solamente una vez para que lo vayáis viendo y haciéndose eco de esto, pero bueno, pero son propuestas también muy interesantes de las que podemos aprender, ¿no? Por ejemplo, esta botella que se llama 360 Paper Bottle y es la primera en su clase en el mundo porque es una botella que es reciclable, está elaborada con materiales de recursos 100% sostenibles, no utiliza plástico, es papel, versátil, se puede utilizar en alimentación y además pues decrece el consumo de energía a través del ciclo de vida del producto. Por otro lado tenemos el Cardboard Laptop Stand, que este sería un cartón que con una serie de cortes permite poner el portátil en esa posición, con lo cual es una alternativa a todos esos soportes de plástico o de metal que tenemos ahí, ¿no?
Cup Bowl es una tapa reutilizable que sirve para cualquier taza. Luego teníamos, por ejemplo, la Disposable Food Bowl, que es un envase desechable que puede utilizarse como maceta para semillas y que se degrada una vez que las semillas han sido trasplantadas. Aquí lo que intentan es dar un paso más allá y que tenga un uso el envase. En este caso, Flicker es un envase que es un kit de iluminación, que es bombilla y cable, se transforma en una lámpara que además es 100% reciclable. La novedad de esto es que elimina la necesidad de un packaging adicional, porque el producto en sí mismo, el packaging y todo es el producto, es la lámpara, ¿vale? Y ahí tiene las instrucciones y por lo tanto reduce el gasto de los materiales que necesita. Little es un envase que hace un poco lo mismo que el anterior. Lo que consigue es que se envuelve en sí mismo y es el mismo cartón el que recoge el objeto que va dentro, por lo tanto elimina la necesidad de poner otras cosas para el envío, ¿no? otro material. En este caso, la M13, que es un zumo donde la compañía con sede en Vancouver pues, dice que ha conseguido meter una gran cantidad de ingredientes funcionales en cada botella, o sea que debe ser muy bueno, y además han incorporado productos reciclados en su paleta de diseño desde el principio. Y estas bolsas de H&M lo que plantean es el darle un segundo uso a la bolsa. No solo están realizadas con material menos dañino, que tienen está en papel reciclado un 80%, está pensado para un target de personas de 18 a 35 años, por lo tanto lo que están buscando también es que saben que son gente que están preocupadas por el medio ambiente, con lo cual están buscando ahí también su fidelización con el cliente. Y además pues tienen ese segundo uso que sería que se convierte en una percha. Entonces estamos viendo que el producto no solo es voy a hacer el mínimo daño, sino que también habría que intentar, en algunos casos, como propuesta de solución, es darle un uso posterior. ¿O qué puedo hacer con esto? A lo mejor no es la solución, no es tirarlo correctamente o no es llevarla al contenedor adecuado. A lo mejor la solución que se puede plantear como diseñadores es darle otra vuelta al producto y que siga utilizándose. Y ya me pregunto, porque me he preguntado muchas cosas, como habréis visto, si no podríamos hacer aún más, ¿no? Porque hemos visto ejemplos de cómo elegir materiales, imprenta y demás como diseñadores. Cómo debería colocar o qué simbología debería utilizar o qué pictogramas o cómo debería hacerlo para que mi usuario realmente luego lo incite a la acción. También hemos estado viendo cómo son los símbolos, ¿no? Y diseños, propuestas de empresas y propuestas de diseñadores en torno al diseño. Y sin embargo, parece que seguimos fallando, ¿no? Un poco como diseñadores y a lo mejor también como docentes, que deberíamos incitar más a que nuestros estudiantes le den esa vuelta más a las cosas, ¿no? Y claro, ahí es lo que yo digo, ¿no? Aún nos quedan cosas que contar, ¿vale? Ellen Lupton, en el libro Storytelling, lo que ella habla del diseño como un acto narrativo, como que el diseño nos cuenta una historia y las historias mueven a las personas. Entonces, la propuesta con la que voy a terminar ya, que me queda muy poquito, es que vayamos más allá. Que, bueno, este corazón yo me lo encontré en Cazorla, en una sierra, aquí en la sierra en Andalucía, y es una cosa súper sencilla, que es un corazón donde se encarga del reciclado del plástico. Y sin embargo, pues la gente se mueve más a llenar un corazón que a llenar un cubo. Es una cosa sencilla, realmente, pero va más allá. Está contando una historia, con lo cual yo creo que quizá nuestra labor es ir más allá y contar esas historias y no solamente educar al usuario, que es un poco lo que yo planteo, sino incitarlos a la acción.
esta imagen que, como bueno, ha comentado que empecé a plantear el tema con el ecofeedback, ¿no? En 2007, esta imagen la utilicé entonces, poco he encontrado más en estos terrenos de soluciones que realmente muevan a las personas, que cuenten historias, porque esto es una historia, te está diciendo qué pasa si gastas mucho papel. O sea, está contando la historia y entonces te hace que realmente hagas un consumo responsable. Y sin embargo, pues muchas veces seguimos tratando de ceñirnos al briefing, contentar a nuestro cliente y poner los símbolos, los signos y tal que son los que deben ir en el packaging, que son los que tienen que ir y punto. Y esto yo creo que podríamos hacer algo más, podríamos llamar a la acción, ¿vale? Como en el caso, pues en este caso estás propiciando utilizar la escalera en lugar de la escalera mecánica, que tiene un consumo eléctrico. Estás haciendo que el usuario utilice la escalera y además está cuidando su salud. A través del diseño le estás incitando a hacer un uso responsable de los recursos. Entonces, efectivamente, me gustaría concluir diciendo que nos queda la labor como diseñadores de preocuparnos en nuestro proceso de diseño, de tener en cuenta todas las necesidades para hacer un diseño sostenible. También tenemos que educar a veces a las empresas que no lo tienen tan claro y nos queda educar al usuario y no informarlos, sino llevarlos a la acción. Y bueno, con esto os doy las gracias por haberme aguantado todo este rato. Este ha sido el webinar Serfadu. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.